¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Es lunes, arrancamos semana, no cambien de emisora porque vamos a analizar esa empresa pública de vivienda que ha propuesto y ha anunciado el presidente del gobierno. Y vaya si está vivo el señor Keynes. En boca del presidente del gobierno estaba en el Congreso de los Diputados el día que hizo esa gran afirmación para justificar que su intención es seguir interviniendo cada vez más espacios dentro de los mercados privados. Ya se han propuesto por parte de algunos miembros del gobierno el que se pueda hacer una banca pública. De hecho, ya hay algo parecido a una banca pública, luego se lo contaremos. Pero ahora el presidente del gobierno dice: vamos a crear una empresa pública de vivienda. ¿Para hacer qué, señor presidente del gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser una constructora como la del Pocero? ¿Va a ser una inmobiliaria como la de esas malditas Socimis que tanta manía les tiene usted? ¿Va a construir centros de datos? ¿Va a construir vivienda asequible? Y entonces, ¿por qué le hace falta una empresa pública de vivienda para construir vivienda accesible si resulta que no le ha hecho falta a usted ningún tipo de empresa pública de vivienda para anunciar que el Estado iba a construir cientos de miles de casas por toda España? Yo ya perdí la cuenta, realmente. Si les soy honesto, no recuerdo si esa cuenta iba por 50.000 viviendas o por 100.000 viviendas, las que había prometido ya el Ejecutivo que iba a poner a disposición de la gente en España para que hubiera alquileres sostenibles, para que hubiera alquileres a los que todos pudieran acceder o para que hubiera casas en propiedad que la gente pudiera comprar. ¿Acaso no existen ya los regímenes de promociones de vivienda pública? Hay muchos regímenes, VPO, VPP, PPT, yo ya no recuerdo cuántas siglas más hay, pero el caso es que ya existen muchos regímenes de vivienda que tú puedes comprar en unas condiciones especiales y que luego tienen sus condiciones especiales, como por ejemplo que durante una buena serie de años no la puedes vender, pese que a que algunos dirigentes políticos de izquierda generalmente se aprovecharon de esas promociones, compraron para luego vender automáticamente después a un precio en el que generalmente luego se le añade una parte en B para no saltarse la ley. En definitiva, el Estado ya está, señor Sánchez, operando de una manera autónoma y directa sobre el mercado de la vivienda. Tanto es así, tanto opera sobre el mercado de la vivienda que se ha permitido también el lujo de poner en marcha límites, por ejemplo, a la evolución de los precios del alquiler. Se ha permitido el lujo de poner en marcha legislaciones según la cual el Estado se ve con fuerzas de poder expropiarle su casa a la gente en cualquier momento. ¿Y qué es sino la ley en la que si a uno le inquiocupan una casa tiene que intervenir el Estado para decidir si quien ha inquiocupado es vulnerable o no lo es? Y si es vulnerable, tiene la potestad de quedarse en esa casa sin pagarla, aunque no sea suya. Aunque el propietario quiera echar a esa familia, no puede. Con lo cual, ¿quién es el usufructuario de esa propiedad? ¿El propietario o el Estado? Que decide en un momento determinado que usted, propietario, tiene que hacer políticas sociales con ese inquilino que lleva tiempo sin pagarle, que no le piensa pagar y que el Estado le está diciendo a usted que no le puede echar porque es vulnerable. ¿Esto no es expropiar de alguna manera esa vivienda? Pues eso lo tenemos a la orden del día. Eso existe y eso es una intervención pública, señor presidente del gobierno. Además, una intervención pública que usted hace con bienes ajenos, que son propiedad de los españoles. ¿O es que quiere usted decir que los españoles no somos dueños de nuestras propias viviendas, porque usted arbitrariamente va a decidir si podemos hacer uso de ellas o no, en función de si somos víctimas de un delito y de repente nos ocupan la casa y no nos la pagan? ¿Cuáles son los efectos directos de estas políticas públicas sobre el mercado de la vivienda? Porque los efectos los tenemos ahí. La oferta de vivienda en alquiler se ha caído a plomo. En algunas ciudades como Barcelona ha caído desde 2019 en un 75%. Han desaparecido 3 de cada 4 viviendas que había en alquiler. Cuando se restringe la oferta, señor Sánchez, usted que ha estudiado economía, sabrá que sucede un efecto inmediato, que es que el precio se dispara.
Tanto se ha disparado el precio que el precio, mientras caía la oferta de vivienda en alquiler, se ha disparado por más de un 200%. Que esto no es fruto de los alquileres turísticos, que esto no es fruto de que haya vivienda en manos de fondos buitre, como siempre dicen ustedes. Benditos fondos buitre, cuanto más fondos buitre haya, teniendo más vivienda, que pongan más vivienda en alquiler, más oferta habrá y más caerán los precios. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Pero si es que está todo inventado. En el momento en que se ha liberalizado el mercado, en el momento en que se ha impuesto una norma que rige sobre cualquier otra, y es que es ley el acuerdo libre entre dos personas por encima de cualquier otra normativa, pues resulta que los alquileres han aflorado. Se ha disparado la oferta de alquiler y ¿qué ha hecho el precio de los alquileres en Argentina? Se ha desplomado, ha caído. Y entonces ya hay alquileres para todo el mundo. ¿Pero qué está haciendo el Ejecutivo? Norma tras norma, decisión tras decisión, intervención tras intervención, restringiendo la oferta de una manera brutal, desincentivando de una manera definitiva que la gente ponga sus pisos en alquiler, que el alquiler de vivienda residencial no sea una opción sana de negocio. Esto es lo que está haciendo el gobierno. ¿Con cuál resultado? El resultado que están viendo ustedes. Que se va su hijo a trabajar a Barcelona porque le ha salido ya allí una oportunidad laboral, tiene que pagarse una habitación por un precio absolutamente desorbitado. ¿Por qué? Pues porque la intervención del mercado de la vivienda en Barcelona lleva mucho tiempo encima de la mesa, se ha restringido de una manera brutal la oferta de alquiler y el resultado es que los precios se disparan. Y ya uno no puede optar a alquilarse un piso, no, tiene como mucho que alquilarse una habitación para poder ir a trabajar a Barcelona. Este es el resultado, señor Sánchez. Con lo cual, aclárenos qué quiere hacer con esa empresa pública de vivienda. Vamos a tratar de averiguarlo. Vamos a ver qué otros países han hecho cosas similares y vamos a ver qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de lo público en materia de vivienda en España de una manera más detallada y con datos en la mesa. Pero antes, ¿qué les parece si echamos un vistazo a la portada de Libre Mercado? Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿qué tal? Muy bien. Feliz lunes. Feliz lunes a todos. Bueno, y qué lunes, ¿eh? Qué lunes en Libre Mercado. Pues sí, bueno, no nos falta, como siempre, el artículo de José María Rotellar, que abre hoy nuestra portada y que nos dice que Pedro Sánchez está acorralado por la nefasta política económica y la corrupción. Ya sabemos, la estrategia económica del gobierno consiste en unas ideas muy perjudiciales para nuestra economía, como es ausencia completa de rigor presupuestario, apuesta todo al gasto público para crecer, dopaje de la economía, subidas de impuestos y todo esto con nefastas consecuencias, como venimos contando en los últimos años. Pero es que ahora a esto se le suma la corrupción, el nombre por excelencia, Aldama. Hay muchos más casos y muchas más derivadas, pero esto sí que puede perjudicar todavía más a la evolución económica de nuestro país. ¿Qué hace José María Rotellar? Por recopilar los estudios que indican las pérdidas en términos de PIB que provocan este tipo de escándalos de corrupción en las economías, y en España, bueno, pues también está en peligro. No, tendremos oportunidad de preguntarle al profesor Rotellar por este artículo, ya que es el analista cabecera que nos ayudará a entender el tema de hoy, además de preguntarle por la vivienda, por la intervención pública en este mercado, pues aprovecharemos para que nos refresque esas cifras escalofriantes que ofrece en su artículo de hoy. Pero tenemos más asuntos, leo. Lena Sandberg, los afectados por los impagos de las renovables se sienten atrapados. Seguimos teniendo titulares de este asunto. Sí, Diego Sánchez de la Cruz ha cubierto minuciosamente la jornada que se celebró en Bruselas para tratar este tema. Acudieron muchísimos afectados por la retirada de las primas a las renovables y el impago de todos estos laudos que venimos contando en nombre del Gobierno de España, y una de ellas es esta prestigiosa abogada que dice que no puede creerse el desprestigio total que ha asumido el Gobierno de España por no pagar, por ser el moroso de Europa y casi del mundo, al nivel de Rusia y de Venezuela. Ahí es donde estamos, en este grupo de morosos. Y bueno, pues ha hablado también de los combustibles fósiles, de la guerra completa
de los gobiernos a la generación de riqueza y a las empresas, y nos deja muy mal, la verdad. El discurso de esta abogada, bueno, es muy interesante. Dos noticias que por algún lado se tocan, ¿no? El artículo de Rotellar y estas declaraciones de Elena Sandberg. Si los impagos de los laudos a las renovables por parte del gobierno español nos introducen o nos ponen la vitola de país con una inseguridad jurídica creciente, el hecho de que el reflejo que tenga nuestro gobierno de cara al exterior sea un gobierno absolutamente cercado por casos de corrupción tampoco ayuda a que esa visión de un país donde no es seguro invertir porque no existe seguridad jurídica sea todavía peor. Es decir, lamentablemente mal sobre mal, no tenemos ninguna brizna de esperanza. Sí, es que es precisamente eso, la danesa que dice que los inversores acudieron a nuestro país porque era un país donde se podía confiar, donde se podían hacer negocios y sobre todo que cumplía su palabra, que si decía que te iba a dar unas primas en la que podemos estar en desacuerdo completamente como liberales, pero que si decía que te iba a pagar, entonces que se podía confiar en España, y ahora lo que no se puede es confiar en nuestro país y es desastroso. Pero ya no solo eso, porque si tú dices, no, yo te lo voy a pagar y no te lo pago, tienes que ser consecuente, es decir, oye, yo lo he hecho mal, ahora me van a llevar a los tribunales y yo tendré que pagar lo que me toca, claro, por haber incumplido, ¿no? Pero es que lo que está haciendo España es decir, no te voy a pagar lo que te prometí, te cambio las normas a mitad partido y además cuando la justicia te dé la razón a ti, voy a hacerle una pedorreta. Y yo ni me siento contigo, ni arbitrajes, ni absolutamente nada. Pues eso, pues ese es el panorama que tenemos. Bueno, ¿qué me preparas para mañana? Pues vamos a recopilar las ideas del Congreso del PSOE, que hay algunas en materia de vivienda bastante llamativas también. Ahora quiere el PSOE penalizar y aplicar impuestos a los propietarios de 3 o más viviendas. O sea que estamos en, otra vez, ataque al propietario, acorralar a quien tiene 3 casas, que la verdad que no hace falta ser multimillonario para tener 3 casas en España, y ahora pues se pone el punto de mira ahí. Tremendo. Pues estaremos muy pendientes de esto que nos preparas para mañana, Beatriz. Fenomenal. Muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en el tema del día, como les decía, ese anuncio que hizo ayer en loor de multitudes el señor Pedro Sánchez en un congreso en el que, bueno, faltó que votaran los propios acomodadores del Congreso de Sevilla, absolutamente todo el mundo, casi unánime, el apoyo que obtuvo del partido, el señor Sánchez, un partido, como decíamos, acorralado por la corrupción y en el que solo se hizo un anuncio en materia de, pues de actividad legislativa, que es la creación, decía, de una gran empresa pública de la vivienda, considerando absurdamente que si no es el Estado, mediante la puesta en marcha de una empresa pública, quien controle el mercado de la vivienda, no va a ser ni justa ni eficiente la distribución de vivienda, cuando lo que ha pasado en ese mercado ha sido que ha dejado de ser justa y eficiente cuando el Estado ha empezado a meter sus sucias manos dentro de ese mercado. Vamos a ir con todo, pero primero el momento. ¿Qué fue lo que anunció y cómo lo anunció el señor Sánchez? Muy pendiente de todo, nuestra compañera de los servicios informativos de Radio, Leticia Vaquero. Leticia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de un mitin con promesas incluidas en la clausura del Congreso Federal de los Socialistas, con una puesta en escena en el Palacio de Congresos de Sevilla más propia de la NBA. Allí el presidente del Gobierno recurrió a la Ley de Vivienda, que entre otras cosas limita el precio de los alquileres y que apenas 3 comunidades autónomas quieren aplicar, para enviar este mensaje. ¿Atacan la ley de vivienda? Pues desde aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. El problema es que las competencias en vivienda son autonómicas y la ley del suelo, indispensable para poder construir con celeridad, sigue en un cajón en el Congreso tras no alcanzar los apoyos suficientes. Pero el anuncio ahí queda y no ha sido el único. En el documento marco del Congreso, el Partido Socialista propone trabajar en 3 frentes: el aumento de la oferta, la lucha contra la especulación y las ayudas a los jóvenes con menos recursos. Abogan por desarrollar un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda, eliminar todos los pisos turísticos ilegales y aumentar la carga fiscal de los legales
ilegales, entre otras medidas. Curiosa es la reacción de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde Bruselas acaba de decir lo siguiente. La noticia está bienvenida, es una forma de gestión, está bien, y por tanto que diseñemos las estrategias, ¿no?, colectivas como país desde lo público en materia de vivienda, pero esto nos sirve para bajar hoy el precio de vivienda en nuestro país. Y es que considera que lo inmediato es que el Gobierno haga cumplir con la ley de vivienda en las comunidades autónomas del Partido Popular para que bajen los precios del alquiler, limitándolos. Pero además ha lamentado que el Partido Socialista haya votado en contra en la reforma fiscal de una medida que era clave para sumar, la subida del 21% de IVA en las viviendas turísticas. Pero también ha pedido que se prohíba la compraventa de viviendas que sean destinadas a la especulación. ¿Y qué es una vivienda destinada a especulación? Muchas gracias, Leticia Vaquero. Bueno, ya lo ven, que lo que tiene encima en la cabeza el señor Sánchez es todavía aumentar más los impuestos a la vivienda en propiedad, todavía aumentar más los impuestos a la actividad comercial relacionada con la vivienda, la actividad económica relacionada con la vivienda. Claro, dirán ustedes, pues si lo que quiere es incentivar la oferta, que cada vez aflore más vivienda para alquiler, no parece que esté tomando las medidas más adecuadas, ¿no? No parece que esté diciéndole a los propietarios que actualmente no se atreven a sacar su casa en alquiler que tienen cada vez más opciones de hacerlo y de hacerlo de manera garantizada. Pero bueno, ahí es lo que nos está ofreciendo el señor Sánchez. Vamos a analizar cuáles son los efectos que tiene sobre un mercado como el de la vivienda, tan particular como el de la vivienda. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con una intervención pública, y lo vamos a hacer con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hemos analizado este tema. Es verdad que ya hemos dedicado otros programas, en concreto a la problemática del alquiler, pero resulta paradigmático, no sé si estás conmigo, Rubén, que el presidente del gobierno hable de una empresa pública de la vivienda como única alternativa que se le ocurre a él de tratar de mejorar el problema del acceso a la vivienda que tenemos en España, y que es un problema real que han ocasionado ellos, y no se le ocurre que a lo mejor liberalizando suelo, a lo mejor quitando sus sucias manos sobre el tema de los límites al precio de la vivienda en alquiler, no se le ocurre que a lo mejor garantizando los derechos de propiedad, solo con esas tres medidas, haría que aflorase todo el stock de vivienda que ahora mismo no está puesta en alquiler, y que, cosas que tiene el mercado, ¿verdad?, los precios empiecen a caer y volvamos a tener un mercado eficiente, que lo tuvimos. Jolín, yo cuando era estudiante y tenía que alquilar pisos en Madrid, porque mis padres no viven aquí en la gran ciudad, pues chico, yo podía optar a pisos de diferentes precios. Y dependiendo del nivel adquisitivo que tuviera yo en cada momento, desde salarios muy muy bajitos, yo podía tener un piso o un estudio para mí. Ahora eso es imposible. Ahora es imposible, y como bien dices, resulta paradigmático, ¿no?, que la única solución que se les ocurre en general es más intervención. Claro. Pero intervención ya hay. Claro, ahora lo veremos. Por eso decía que más intervención, no intervención desde cero. Pero bueno, si nos fijamos en otros casos, como puede ser Argentina, la liberalización de los alquileres y demás ha resultado bastante beneficiosa, ¿no? Y en Australia ocurrió algo similar con liberalizar el suelo para que se construyera más viviendas allá por 2017, 2018. Al final lo que llevó es a bajar el precio del mercado de la vivienda, naturalmente. Pero no, a Sánchez lo único que se le ocurre es más intervención, más trabas, y bueno, ahora lo que quiere, como bien dice, es, bueno, pues supuestamente crear una empresa pública, que bueno, hay que ver también, porque hay distintos condicionantes. Por ejemplo, habría que reformar, o bueno, mejor dicho, habría que rediseñar distintas leyes, como la ley del suelo, ¿no?, para, de algún modo, jurídicamente, que pudiera ser admisible la creación de esta empresa. Y luego, bueno, que ya sabemos, ¿no?, que Sánchez cumple con lo que quiere, porque aquellas famosas 200.000 viviendas, que no sé por cuántas vamos ya, poco se sabe de ellas. No, poco se sabe de ellas, y ha anunciado, todo hay que decirlo, no sabemos en qué se va a sustentar ese anuncio, no sabemos si siquiera si se va a poner en marcha o no. A lo mejor esto es una cosa larga o me la fías y no termina de ponerse en marcha nunca. Pero lo cierto es que, para empezar, se topa con la ley del suelo, como tú decías, se topa con la autonomía que tienen las distintas regiones para gestionar el suelo, tienen cedidas esas competencias, con lo cual yo no sé una empresa estatal
hasta qué punto o hasta dónde iba a llegar, digamos, su posibilidad de acción. A lo mejor simplemente quiere operar en competición con las constructoras que hay, lo que quiere es construir vivienda, pero con el dinero de todos, claro, para luego venderla, se supone, a un precio asequible, que luego habría que verlo, y las calidades, porque claro, si depende de conseguidores como Aldama el hecho de que se vaya a poner en marcha una construcción, pues no sabemos a qué va a responder finalmente. Pero en cualquiera de los casos, yo decía lo siguiente, Rubén, no sabemos cómo se va a concretar, pero lo que sí sabemos es hasta dónde llegan ahora mismo los tentáculos del Estado, los tentáculos del Gobierno, dentro de un mercado que, si de verdad fuera libre, si de verdad tuviéramos liberalizado el suelo, si de verdad tuviéramos libertad para poner en marcha, pues que aflorara todo el stock de vivienda que hay en alquiler y que no ha salido en alquiler, si se respetaran los derechos de propiedad, todo esto no sería un problema. Pues mira, vamos a estructurarlo en dos partes. Primero, la intervención actual directamente en el mercado, por un lado, lógicamente, a través de toda la serie de impuestos y regulaciones que existen, y como ya hemos visto en otras ocasiones, existen numerosos impuestos al mercado de la vivienda, tanto por el hecho de tener una casa, como por traspasarla o venderla, por comprarla, por heredarla, por recibirla en donación, por donarla, por alquilarla, etcétera. Está el IBI, las tasas municipales, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la imputación de rentas inmobiliarias, ¿no? El IVA, el IRPF, en fin. Esto no hace falta, yo creo, que ahondar demasiado, porque ya lo hemos hecho en distintas ocasiones. Sí. Y aparte de esto, toda la regulación que se ha ido imponiendo. Por un lado, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que impulsó el propio Ejecutivo Socialista. La ley de vivienda quizás sea, ¿no?, el mayor hito en este sentido, que por un lado redefinía lo que se consideraban zonas tensionadas y lo que se consideraban también grandes tenedores de vivienda, que era una definición ridícula, absurda, porque estaba en torno, se consideraba que era un gran tenedor de vivienda aquel que fuera de zonas tensionadas tenía más de 10 viviendas. Yo creo que BlackRock y estos grandes fondos buitre que ellos llaman, 10 viviendas se quedan bastante cortas, ¿no? Sí, bueno, 10 inmuebles, porque en 10 inmuebles. En muchas ocasiones, si sumas, pues oye, que me han dejado en herencia dos plazas de garaje y un centro o un local comercial, más el piso de la playa, más el otro, al final una familia media, de clase media, podría estar precisamente metida en ese punto. Pero lo que hacen estas leyes, la definición de zonas tensionadas o la definición de gran tenedor, son nomenclatura que se utiliza para restringir el posible uso que hagan estas personas o estas empresas de sus viviendas de cara al alquiler. Lo que está haciendo es limitándoles a ellos la posibilidad de que ganen dinero con sus alquileres, cuando, oye, lo que tendrías que incentivar desde el punto de vista de que lo que hace falta es que haya más oferta de vivienda. ¿No parece lógico, Rubén, que la alternativa fuera, oiga usted tiene muchas viviendas, pues les voy a poner todas las facilidades a mi alcance para que usted ponga toda esa vivienda encima de la mesa, para que cada vez haya más stock dentro del mercado? Cuanto más stock haya, cuanta más oferta haya, cuantas más posibilidades tenga la gente de elegir una vivienda de alquiler, el precio irá disminuyendo. Sería lo suyo, pero que si no serían socialistas. Entonces, pero bueno, al final lo que ha llevado esta política es, a la reducción del alquiler, o sea, de la oferta de alquileres, al aumento de los precios del alquiler, más de un 30%, a aumentar más de un 600% lo que se considera como tensiones del mercado de la vivienda, en lo que lleva Sánchez gobernando, en fin, toda una catástrofe en este sentido. Y luego tenemos a los sindicatos de inquilinos diciendo que no quieren pagar, y etcétera. Pero luego, por otra parte, también el Estado se encarga de intervenir, ¿no?, o está presente, mejor dicho, en la vivienda a través de la Sareb, que es pues una empresa que se constituyó en el año 2012 con el objetivo de favorecer. La Sareb, vamos a recordar que es esa empresa que se constituye en 2012, que lo que hace es drenar, o se concibe para tratar de drenar todo el exceso de ladrillo y deuda tóxica que tenían las cajas de ahorro, generalmente, en su mayoría bancos y sobre todo cajas de ahorros,
manejadas por políticos y que, bueno, pues después del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera empieza a ser unos volúmenes inmanejables por estas empresas, con lo cual se crea una empresa que es la Sareb para que se dedique a liquidar todo ese exceso y lo haga pues con el menor quebranto posible a la propia Sareb, que es la que se va a quedar a gestionar con esto. Una Sareb que es considerado un banco malo, yo creo que de una manera errónea, ¿no? Porque no solo no es un banco, porque necesitaría la licencia bancaria, sino que no está dedicado a prestar dinero, sino que lo que está haciendo es vendiendo activos inmobiliarios, bien deuda, bien propia vivienda, en este caso locales comerciales, inmueble, ladrillo, es lo que vende. Con lo cual se podría decir que el Estado ya tiene su empresa, porque aunque buena parte del capital es privado, el control y la mayor parte del capital es público. Sí, como nos explicaba antes, preparando el programa, una portavoz de la Sareb, principalmente a lo que se dedica esta empresa es, de algún modo, por la vía judicial, a hacerse con las llaves, ¿no?, de las casas o viviendas o inmuebles, para después sacarlas al mercado y de esa forma liquidar esos activos que debe ir liquidando y esa deuda que de algún modo le llega, simplemente porque, o sea, la Sareb se crea para eso, para liquidar los activos de estos bancos, y que de hecho son o bien impagados o de un alto riesgo de impago, como nos decían, y proviene todo de la crisis financiera de 2008, por supuesto. Entonces, lo que sucede con la Sareb es que, además hay que tener en cuenta que era una imposición, ¿no?, o una condición de la Comisión Europea para que pues llegase a España una ayuda financiera de 100.000 millones de euros en el contexto de la crisis financiera. En sus inicios era una empresa privada, y luego en 2022 el gobierno de Sánchez decidió modificar la ley para pues limitar, o mejor dicho, levantar la limitación que por ley se imponía a que el Estado pudiera gestionar más del 50% del capital de la Sareb, y hoy en día está en torno al 54%. El capital capital es mayoritarísimamente, con mayoría absoluta, capital del Estado, pero nació como empresa privada, nació como una sociedad anónima, pero donde el capital, el 45% era el del Estado. Es decir, el control era el del Estado. Además se hacía a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, que lo que pretendía era dar mandato precisamente a la Sareb para drenar dentro del mercado, como buenamente pudiera, este exceso de ladrillo y deuda tóxica. Además, es una empresa que en su día, lo decíamos, es una empresa que nace con un objetivo un poco extraño para una empresa, porque su objetivo final era desaparecer, es decir, me quedo con todo esto que es invendible, trato de venderlo y una vez lo venda, que es el objetivo, cierro. Sí, el plazo termina en 2027. Pero nos comentan que se calcula que en torno a 9.000 millones u 11.000 millones de euros, o sea, de activos valorados en 11.000 millones de euros, van a quedar pendientes, ¿no?, de liquidación, y que por tanto van a pasar a constituir deuda pública del Estado español. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo, tal y como nos han explicado, es complicado, ¿no? Es complicado drenar o liquidar estos activos y vender estos inmuebles, porque al fin y al cabo, básicamente por el perfil de los inmuebles, porque la mayoría se encuentran en el arco mediterráneo y además, no todos, digamos, o sea que hay algunos que están habitados por ocupas o demás, y entonces luego requiere una serie de procedimientos judiciales que al final dificultan mucho el ir vendiéndolas. Pero estaría muy bien que el Estado tuviera que contratar a Desocupa para que sacara a la gente de los pisos de la Sareb. Quizá para eso sí que le interesaba, ¿no? Ya, pero claro, siendo el Estado irónico, que lo maneja sería irónico, aunque ya que se trata de algo que en definitiva forma parte del patrimonio de todos los españoles y se supone que es una empresa pública y que está manejando este stock, y si no se vende va a deuda de los españoles, oiga, pues lo mejor para los españoles, ¿no? Si hay que echar a esta gente, pues habrá que echarla. Pero además se quiere decir una cosa, y es que la Sareb cada año más o menos logra vender unos 10.000 o 10.500 inmuebles, pero lo que ocurre es que al año también recibe otros 10.000 o 10.500. Por tanto, al fin y al cabo, la diferencia no hay diferencia, digamos, en lo que es su balance de activos inmobiliarios, y por tanto, por eso da la sensación de que no está sirviendo para nada.
de lo que está sirviendo al fin y al cabo es, bueno, pues de ir liquidando esos activos. Y aquí hay una cosa importante que aclarar, y es que por el modelo, digamos, de empresa que es, al fin y al cabo, cuanto más ingresa, y de hecho ahora mismo en 2023 tuvo ingresos récord, un 16% más incluso que en el año 2022, también marca récords o aumenta la deuda, ¿no? Y las pérdidas, porque, bueno, básicamente por lo que hemos estado comentando, esto es algo que nos aclaraban. Por tanto, sí, por un lado, los ingresos están en niveles récord y cada año se ingresa más. También las ventas aumentan, en 2023 aumentaron más de un 30% en comparación con el año anterior, pero las pérdidas siguen aumentando también, precisamente por esto. Así, dime. Las pérdidas aumentan porque al mismo tiempo se están quedando con stock, o pérdidas porque se registra pérdidas entre el valor que se supone que tenía el activo y la venta. Bueno, que le hacen. Es por un lado porque el stock, digamos, se mantiene, pero también por otro lado por la diferencia de precios entre el precio que tenía el inmueble cuando lo adquirieron, cuando llegó a su balance, y con el que logran sacarlo a la venta. Y además también por las condiciones de financiación, porque también los gastos financieros siguen aumentando, y en 2023 en concreto para la empresa se incrementaron en más de 800 millones de euros. O sea, que tenemos, haciendo recapitulación, Rubén, el Estado ya está interviniendo mediante la ley de vivienda, la ley del suelo. Hay que recordar que en España ninguna constructora puede iniciar un proceso de promoción urbanística y construcción de una zona residencial si no cuenta con el permiso de las administraciones públicas correspondientes para todo el proceso, para la calificación del terreno como urbanizable, para las cédulas de habitabilidad, los diferentes permisos y tasas municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no existe la iniciativa privada pura y dura. La iniciativa privada para la puesta en marcha de la construcción de vivienda depende de que el Estado, en sus diferentes formas, sea central, autonómico o local, le permita construir en donde quiere construir, porque además no es lo mismo construir en zonas con unas buenas comunicaciones, por ejemplo, que en zonas donde no las tienen. Pero de nuevo, no existe libertad. Usted tiene un solar que es propiedad suya porque se lo deja a su familia y quiere ponerlo a disposición de una constructora y se lo quiere vender, va a depender de que el Estado quiera o no calificar ese terreno como urbanizable para que una constructora pueda hacer vivienda. Es decir, el nivel de intervención del mercado inmobiliario es enorme, porque a esto se le suma la ley de vivienda, donde se habla de las zonas tensionadas y donde se habla de los grandes tenedores, donde lo que se está haciendo básicamente es imponiendo límites al alquiler de vivienda, imponiendo límites a la oferta de alquiler de vivienda. Además, no se permiten ni se respetan los derechos de propiedad, porque si a usted le ocupan una casa, no va a poder recuperarla siempre que vaya usted por los cauces administrativos correspondientes. Con lo cual, el nivel de intervención del gobierno sobre el mercado de la vivienda es ya brutal. ¿Cómo más quiere usted intervenir, señor Sánchez, mediante la puesta en marcha de una empresa pública de vivienda? Pero si a usted no le hace falta para anunciar que se van a construir no sé cuántos mil pisos de aquí a 2030. Bueno, pues lo que quiere es gastar más recursos públicos, gastarse más dinero del nuestro en introducir todavía más desequilibrios e introducir todavía más interferencias dentro del mercado de la vivienda. Un mercado que desde que ustedes le pusieron las manos encima no ha dejado de ganar en ineficiencia y de convertirse ya en un artículo de lujo para la mayoría de las personas. De todas maneras, Rubén, ¿qué te parece si analizamos todo esto que estamos contando con nuestro analista de cabecera, que además firma hoy el artículo de apertura al Libre Mercado, que es el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y además director del Observatorio Económico Francisco de Vitoria, el profesor José María Rotellar? José María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto tenerte, como siempre. Oye, enhorabuena por el artículo que firmas hoy en Libre Mercado, un artículo, si quieres comentamos brevemente, pero importante por la cuantificación que haces en traslación a puntos del Producto Interior Bruto de los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo, ¿no?
Bueno, siempre que hay corrupción hay inseguridad jurídica y por tanto eso se traduce en un retraimiento de las inversiones que puedan llegar a un país, a una economía, y eso supone menor actividad económica y menor empleo, ¿no? Menor creación de empleo, y por tanto eso no es bueno. Si a eso le añadimos inseguridad jurídica también en cuanto a las medidas impositivas que están basadas más en el populismo que en la propia recaudación, una política de gasto público que está incrementando la deuda y que por tanto hace cada vez más difícil pago o repago dicho endeudamiento. Bueno, pues con una economía y unas reformas, pues desde luego no es nada positivo para la economía. Desde luego que no, y así lo recoges en ese artículo que recomendamos a todo el mundo. Pero nos ocupa, profesor, ese anuncio a bombo y platillo que hizo ayer mientras se daba un baño de masas el presidente del gobierno. Ya le hacía falta, ¿no? Porque de lo único que se estaba bañando últimamente son, como decías tú, de esos casos de corrupción, pero se dio un baño de masas ayer en Sevilla y anunciaba, José María, la solución a todos los males de la vivienda en España, el problema del acceso a la vivienda en España, la vamos a solucionar con una empresa pública de vivienda. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de esta solución? Bueno, como ya escribí hace algún tiempo, Sánchez cada vez se parece, su política económica se parece cada vez más a la del primer franquismo, ¿no? Donde estaba más apoyado en la ideología falangista de intervención del mercado, nacionalización de la banca y mayor peso del sector público, ¿no? Quiere crear o reeditar una especie de INI empresarial o INI industrial, ha vuelto a nacionalizar en parte, ¿no? Con ese 10% Telefónica más el 10% del Fondo Saudí, que también es capital público. Está intentando, por tanto, el llevar a cabo una intervención en la economía con un incremento del gasto público. También la deuda, como cada vez emite más, casi va a volver a la deuda perpetua, ¿no? Que fue una de las principales formas en las que se financió el franquismo y que la amortizó la última que quedaba a los gobiernos de José María Aznar, ¿no? Siendo director general del Tesoro Jaime Caruana, por cierto. Y ahora también con el mercado de la vivienda sigue un poco esa misma línea, un intervencionismo completo del mercado, en el que vemos que lo único que hace es expulsar a la oferta, ¿no? Hay menos oferta, por tanto los precios todavía van a subir más ante esa escasez, ante el riesgo de que puedan ocupar una casa o que un inquilino deje de pagar y no se le pueda expulsar. Eso sí, seguridad jurídica, que reduce la oferta, suben los precios y también es lo que con el mercado, con la creación de una agencia pública no va a solucionar nada, va a ser más gasto público con poca eficiencia, porque copia las recetas del primer franquismo, pero digamos que en la ejecución no lo hace bien, porque aquello allí, aunque el intervencionismo está mal, construyeron casas, ¿no? Aquí tampoco, anuncios sí que hay, pero construir casas no parece que muchas. Pero en cualquier caso el problema no es ese, el problema es que tiene que liberalizar el suelo hay mucho. Si se liberaliza el suelo se podrá movilizar una cantidad ingente del mismo, poder construir, y así es como puede bajar el precio de eso, y dotando de seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para que pongan viviendas en alquiler en el mercado y para que los ciudadanos también se decidan a comprar vivienda sin riesgo de que se la puedan quitar porque se meta alguien dentro y no se les puede echar en una serie de años, ¿no? Entonces el problema tiene que liberalizar suelo, dejar de intervenir en el mercado, y no hace falta ninguna empresa pública, que solo distorsionará todavía más el mercado inmobiliario. Fíjese además cómo Milei lo ha conseguido sin necesidad de poner en marcha ninguna empresa pública, sino todo lo contrario, liberalizando el sector. Profesor Rotellar, sé que tienes prisa, te tienes que marchar. Muchas gracias, en cualquier caso, por haber atendido a Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, buenos días. Bueno, Rubén, no lo habíamos enfocado desde ese punto de vista, pero ha estado muy atinado y muy afinado ahí el profesor Rotellar, recordándonos cómo lo que está proponiendo y lo que está queriendo hacer el señor Sánchez con esa empresa pública de vivienda es regresar al falangismo, ¿no? De todas formas, tampoco es sorprendente, porque hace una semana y media dijo, el Estado somos todos, y esa es la máxima del fascismo de Mussolini. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Sí, como le gusta decir mucho a nuestro compañero Manuel Llamas, nunca hay que olvidar que Franco era socialista, cosa sí, claro, que es rigurosamente
rigurosamente cierta. Bueno, pues esas son las políticas. Además son políticas, yo creo que lo puede entender absolutamente todo el mundo. Si lo que te dedicas es a perseguir a los propietarios, si lo que te dedicas es a perseguir la posibilidad de lucro mediante el uso de una propiedad como es la vivienda, si lo que te dedicas es a restar los derechos de propiedad de los, valga la redundancia, propietarios de vivienda en España, lo que vas a conseguir es reducir la oferta de una manera brutal. Si es que no, o sea, el mercado está inventado, señor Sánchez. El mercado está, iba a decir Zapatero, pero tanto monta tanto. El mercado está inventado. A menos oferta, más precio. A más oferta, menos precio. Punto. No tiene usted que entender nada más. Y cuanto antes saque usted sus sucias manos del mercado de la vivienda, cuanto antes se liberalice el suelo, mucho antes empezaremos a ver las cosas de otra manera. Rubén, muchas gracias por tu ayuda para analizar este problema. Nos vamos ya a los mercados. Y abrimos página de mercados, lo hacemos echando un vistazo a cómo ha abierto la bolsa en el día de hoy, una apertura que se hacía a la baja en los primeros compases de cotización y que sin embargo después se va a la vuelta para tratar de ganar algo pasados unos minutos. En este momento sube un 0,89% hasta los 11.744 puntos, según nos muestran las pantallas de la información en tiempo real de los mercados, una evolución en positivo que contrasta con lo que está haciendo el Bitcoin, uno de los valores más monitorizados últimamente, que ha estado rozando los $100.000 por unidad y que ahora mismo están en $95 por unidad, con una caída ligera, bueno, ligera no, de un 2% para el criptoactivo por antonomasia, el criptoactivo de referencia. Hoy lunes tengo para poder analizar todo lo que está sucediendo en los mercados a mi amigo Vicente Baró, periodista especializado, director general de Finet. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que fenomenal. Tenemos el mercado animado, Vicente. Sí, es un mercado que además, si se mira los índices, está animado, pero si se mira por debajo hay mucha marejada, hay mar de fondo y hay comportamientos muy distintos de los sectores, de compañías dentro de sectores. Esto está bien interesante. Mucho ojo, una de las noticias que teníamos la semana pasada, Vicente, en los mercados, aunque no la llegamos a comentar aquí en Con Ánimo de Lucro, era cómo la prima de riesgo francesa se iba acercando peligrosamente a la española y que evidencia una serie de problemas importantes de nuestros vecinos franceses, donde parece que siempre hay una balsa de aceite en todo esto y no. El gobierno francés, estoy leyendo ahora mismo, pende de un hilo ante la posible moción de censura de la oposición y el CAC 40 lidera las caídas hasta ahora en los mercados. Los vecinos franceses con movimientos ahí, pero tenemos también en clave nacional otros asuntos importantes. Leemos hoy en la portada de Expansión una gran entrevista a uno de los mejores gestores de renta variable de corte value en España, que no es otro que Paco García Paramés, y hoy dice Paco en Expansión que la bolsa española tiene grandes oportunidades, que parece que es una bolsa muy denostada, pero que tenemos que hay mucho donde mirar. Bueno, sí, está denostada, está fuera de foco. La realidad es que el inversor internacional no se la mira. Hay un dato, me parece que ahora mismo, por ejemplo, el internacional y el nacional, pero este dato, fíjate, tengo un dato aquí delante que lo refleja fenomenal. Mira, hace 20 años, en fondos que invierten en acciones españolas, llegó a haber más de 10.000 millones de euros. Hoy hay 2.700 millones de euros, con los mercados habiéndose metido un rally espectacular desde entonces hasta ahora, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Pues eso, que España ha salido del foco desde la crisis inmobiliaria. En la crisis inmobiliaria nos afectó, el calificativo VIX nos afectó más, y luego, yo creo que no nos ha favorecido políticas que no han sido nada pro mercado. Y al final, el mercado tiene esto. O sea, el inversor institucional que tiene muchos millones de euros para invertir, mira todo el globo terráqueo y busca las mejores opciones,
se lo pones complicado, o si de pronto le genera una sensación de tal, como mira por encima, pues dice, oye, pues me busco otros mercados. ¿Qué pasa? Claro, eso para el inversor local, que conoce bien el mercado y está mirándoselo y tal, el hecho de que no estén esos grandes inversores porque no quieren tener presencia por el motivo X, deja valoraciones más atractivas, pero hay menos gente queriendo comprar lo poco que hay. También se ha reducido mucho el número de compañías. Y yo entiendo que lo que dice Paco García para mí va por ahí, ¿no? Que realmente, digamos así, tienen menos competencia de inversores por encontrar compañías buenas. Correcto. De hecho, además, lo hemos dicho, no sé si siquiera en público o en privado, en Tu Dinero Nunca Duerme alguna vez, Vicente, lo hemos comentado, el hecho de que precisamente las compañías del IBEX o muchas de las compañías españolas, precisamente porque esté España fuera de foco, están cotizando a unos precios bajísimos, cuando muchas de ellas son grandes compañías, y de ahí el interés que ha suscitado por inversores que han ido opando las compañías, ¿no? en España. Al final, esto para aquel que tampoco esté muy familiarizado con todo lo que contamos en esta sección de mercados, Vicente, cuando se produce una OPA sobre una compañía, al final no deja de ser una forma de confirmar la tesis de aquellos que invirtieron en esa compañía, ¿no? Vieron un valor que estaba oculto, que estaba castigada injustamente por el mercado. Claro, cuando el mercado deja aparte a un mercado o una geografía, en este caso de España, y no se analiza bien las compañías, o pasa a analizarlas menos, una cosa que pasa también en muchas compañías españolas pequeñas y medianas, no hay muchos analistas mirándose, muchas hay una, dos o tres, ¿no? Entonces esos son los analistas que hacen informes que luego el gran inversor se mira y decide si comprar o no. Entonces si no hay, pues no hay seguimiento. Entonces esto, claro, ¿qué pasa? Que los competidores siempre se conocen a las compañías, ¿no? A lo mejor un inversor, el gestor del fondo de la Universidad de Wisconsin no se conoce, yo que sé, a Viscofan, por hablar de una compañía cualquiera, pero claro, la competencia de Viscofan sí se la conoce, ¿no? Entonces, si la competencia de Viscofan en un momento dado de precios muy atractivos tiene caja, pues se la comprará, ¿no? Entonces, eso muchos gestores es lo que están esperando que pase, ¿no? Corrijo, no es que estén esperando que pase, ellos han comprado porque ven una oportunidad de valoración ahí interesante y en realidad esperan que el mercado la reconozca. Claro, las empresas del sector son también el mercado. Aunque yo creo que si preguntáramos a estos gestores que las tienen en cartera, preferirían que fuera el mercado directamente y no tanto el competidor, porque el competidor, claro, intenta comprar lo más barato posible y muchas veces ofrece precios que no les satisfacen, ¿no? Hemos visto en los inversores value, hemos visto varias sopas recientes de empresas en cartera que no les han gustado mucho por eso, ¿no? Porque pensaban que las hacían a un precio por debajo de lo que ellos estiman. De hecho, siempre dicen que tiene ese sabor agridulce, ¿no? El dulce porque tú compraste cuando nadie miraba esa compañía y todo el mundo pensaba que era un desastre, tú ahí supiste ver el valor, la OPA te da la razón, no, mira, el que se equivocaba era yo y ahora me doy cuenta de que esto es bueno y además está muy barato, por lo tanto lanzo una OPA, pero el sabor agrio es porque generalmente no se ofrece el potencial total o el precio total que buscan los propios inversores que están metidos en esa compañía. Vicente, en cualquier caso, Cobas hoy es protagonista de esta portada, entre otras cosas porque recibe luz verde para dejar de ser una gestora de autor. Paramés dice, en este caso Expansión, que es quien publica la entrevista con el gestor, cede responsabilidades en la gestión de los fondos. Cobas ya no es un reflejo de lo que a mí me gustaría que fuera una gestora en la que yo no estuviera. No tiene sentido tener fondos de autor. ¿Crees que esto es una tendencia que vamos a ver más dentro de este tipo de fondos? Sí, bueno, la realidad es que no hay muchos tampoco. Fíjate, esto de los fondos de autor nació precisamente con Paramés. Cuando Paramés se fue de Bestinver, muchos inversores ahí se quejaron porque decían que estaban invertidos por Paramés, y entonces qué pasaba y más y tal. Entonces se generó esta nueva figura de que en un fondo hubiera que poner esta etiqueta de si era de un gestor en concreto, ¿no? Para evitar estos equívocos, ¿no? Yo conociendo Cobas, como conozco, no era una gestión de autor, evidentemente la experiencia y el peso que tiene Paramés es muy importante, muy relevante, pero ahí hay distintos analistas. No sé si el cargo a uno de ellos es gestor, no estoy seguro, pero había distintos analistas que en la práctica hacen labores de gestión también, o sea que había
labor de equipo. Y yo creo que ahora mismo, es que en España yo creo que se ha tendido a eso, ¿no? A que las gestoras vayan teniendo más equipo de analistas, no depender solo de la decisión de una persona. Por ejemplo, a los electores es una cosa que les gusta. Yo cuando salió esta noticia, cuando lo comentaron ellos en la conferencia, hablando con fondos y banqueros privados y family office, me decían que les parecía fenomenal, porque claro, al final hay un riesgo ahí que le pase algo a una persona cuando es gestión de autor, o que se vaya, o que tenga un problema personal, o fíjate, recuerdo una cosa que pasaba cuando empezaban los hedge funds, que les ponían detectives, porque a veces su estado familiar, si se divorciaban o lo que sea, influía después en las rentabilidades, ¿no? Entonces, claro, el tema de depender solo de una persona es peligroso, digamos así, ¿no? Tiene el encanto, como para los inversores que nos gustan tanto seguir a personas concretas, gestores concretas, tiene ese encanto de que sigas esa persona con esa visión distinta a las demás, pero como inversor, pues todo, yo creo que es mejor eso, que haya un equipo que no dependa solo de una persona tomando decisiones, que además se pueden encariñar con una compañía, lo que sea. Sí, bueno, y que siempre tienes más check and balance cuando tienes un equipo a quien le has impregnado tu filosofía, pero son autónomos en la toma de decisiones, aunque luego haya tomas de decisiones colegiadas o un comité en el que se vayan a tratar todas. Bueno, pues comentado un poco lo de Cobas, te iba a cambiar de tercio y a llevarte más al seno de Europa, y algo que hemos comentado la semana pasada ya en alguna ocasión, que es la problemática de la industria europea, de la industria automovilística en concreto, y en concreto Stellantis, donde hemos visto cómo bueno, pues Tavares ha dicho hasta luego, se ha despedido. ¿Cómo lo ves? Tienes un minuto y medio. Vale, no, pues muy rápido. O sea, yo creo que el sector está en plena reconversión. Hasta ahora era más reconversión a nivel industria por fuera, y ahora va a pasar en las compañías por dentro. O sea, yo creo que las compañías no van a dar el giro que tienen que dar si siguen las mismas personas. Y yo creo que esto es lo que va a pasar, que en todas ellas estoy seguro de que hay conflictos muy fuertes a nivel dirección, a nivel management, que aquí ya se han mostrado. John Elkann debe estar también en esa vía, ¿no? de hacer cambios para ir hacia las nuevas tendencias, y yo creo que vamos a ver más. O sea, creo que esto va a ser una tendencia también en los fabricantes europeos, que van a ir teniendo que adaptarse. ¿Ves también cambio de modelo en el tema de las renovables? Siguen cayendo, se han dejado 13.000 millones hasta la fecha. También porque no, o sea, contaron en su momento con un viento a favor tremendo de regulación. Estados Unidos pues no va a ser tan favorable, y a ver dónde encuentran suelo, ¿no? Es verdad que la bajada de tipos de interés les beneficia, o sea, que por ese lado deberían tener mejor comportamiento. Pues estaremos muy pendientes de ver qué hacen. Vicente Baró, como siempre, un gustazo tenerte aquí en Con Ánimo de Lucro, un privilegio. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Y hecho el repaso pertinente a los asuntos más destacados en los mercados en el día de hoy, ¿qué les parece si hacemos un pequeño alto en el camino? Les dejamos en manos de los servicios informativos de Es Radio, repasamos toda la información puntual de última hora en el boletín de la 1 y regresamos con más asuntos de su interés. Hoy mirada a Estados Unidos. Les espero, no se vayan. Bueno, gracias a los servicios informativos por actualizarnos toda la información de alcance. Ahora, momento de actualizar otra información, sobre todo con una mirada crítica y de análisis a todo lo que sucede en Estados Unidos. De cara al exterior, ya saben que en Con Ánimo de Lucro cada semana echamos dos vistazos muy importantes. Por un lado, lo que sucede en Estados Unidos. Hemos analizado toda la campaña hasta que se produjeron las elecciones, y ahora estamos viendo la conformación de gobierno y hacia dónde va a poder ir este ejecutivo de Donald Trump, donde ya tenemos algunas de las piezas principales, por no decir todas las piezas principales en el tablero. Y por otro lado, estamos analizando todo lo que sucede en Argentina, en esa gran apuesta liberal en la que se ha convertido esta república, liderada por un liberal confeso anarcocapitalista, y que está sorprendiendo a todo el mundo. Hasta el propio The Economist la semana pasada, que le había tratado como un loco peligroso para la democracia cuando fue elegido presidente, ahora ya no deja de ser un ejemplo y un espejo en el que mirarse, dados los resultados que están teniendo en Argentina. Algunos ya sospechábamos que eso iba a suceder, habrá que ver si termina su mandato. Pero tengo ya conmigo a Daniel Rodríguez Herrera. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Subdirector
de Libertad Digital, amigo de Con Ánimo de Lucro, y ¿de dónde te viene a ti esta afición por Estados Unidos, Dani? La verdad es que lo tengo un poco perdido en el tiempo. O sea, yo me aficioné porque me resultaba muy entretenido, porque pasan cosas a todos los niveles del Estado. Es bastante descentralizado, entonces puedes tener un condado que apruebe una norma absurda y divertida, tienes a los estados, tienes cosas de las que indignarte, de las que alegrarte, y sobre todo no afecta. No es como, o sea, que esté Joe Biden de presidente no me afecta como que esté Pedro Sánchez. Claro. Entonces, claro, mirarlo con esa distancia, ¿no? Claro, para las pulsaciones y para... Tú podías mirar a Estados Unidos por encima del hombro y no pasaba absolutamente nada. Estos americanos que no saben votar. Bueno, eso pensarán muchos americanos, ¿no? No sabemos votar, ¿no? Desde luego. Mira, el otro día vi, es que me hizo muchísima gracia, un grupo de mujeres que se habían dado cita a las orillas del lago Michigan para gritar su indignación, expulsarla vía a la garganta, ¿no? Ahí a fuego, por la victoria de Trump, ¿no? Bueno, sí, igual que ha habido unas locas feministas argentinas que se han hecho una especie de baile y pseudo canción, porque llamar a eso canción es un poco generoso, contra todos los males del mundo, que son, por supuesto, Milei, pero también Elon Musk, Donald Trump, etcétera, etcétera. Es tremendo todo lo que estamos viendo. Pero bueno, continuamos viendo cómo coloca el señor Trump los peones dentro del tablero, ¿no? Sí, el más notable esta semana ha sido el último, Kash Patel, que nunca me acuerdo del nombre. Kash Patel se hizo un nombre como ayudante de Nunes, que era el congresista republicano que investigó desde el Congreso todo aquel bulo de Trump como agente de Moscú, etcétera, etcétera. Pues quien sacó los titulares y quien sacó mucho más cuál era la realidad fue este congresista, principalmente por la ayuda de Kash Patel, que le ha puesto a dirigir el FBI, que es contra quien dirigió todos sus esfuerzos mientras fue ayudante en el Congreso, y que básicamente pues es alguien que se ha declarado radicalmente en contra de la cultura del FBI, una cosa que es ya una constante en los nombramientos de Trump, y que una de las cosas que había dicho que había que hacer, está por ver que lo prometa, es vaciar el edificio del FBI en Washington. Yo añadiría que si además lo derriban harían un favor a la arquitectura del lugar, porque es horrendo hasta decir basta, el edificio de Edgar Hoover, vaciarlo y que todos esos agentes se vayan a perseguir criminales a cada uno de los estados de Estados Unidos, que hagan su trabajo en lugar de hacer politiqueo. No creo que pueda llegar a tanto, pero sí está claro que el FBI a priori va a cambiar bastante. Además es un nombramiento que en teoría no le tocaba a Trump, porque en principio los directores del FBI tienen un mandato de 10 años. Lo que pasa es que los presidentes les pueden quitar cuando quieran. Biden no tocó a Christopher Wray, que lo había nombrado Trump, y que básicamente ha servido muy bien a los fines del propio FBI. De hecho, ante el anuncio de esta sustitución, Wray ha dicho algo así como que él se debe a los empleados de esta casa, a la demás gente con la que trabaja y a aquellos por los que trabajan. Es decir, que en último lugar está el pueblo estadounidense, y en primer lugar está el FBI, y en medio están los demás empleados federales. Está claro cuáles sean las prioridades. Hasta el último momento lo ha dejado muy claro. Correcto. Y ahora aquí se viene cambio radical. Debería haber cambio radical, teniendo en cuenta quién ha nombrado. ¿Hay algún espacio de poder que no parezca que viene un cambio radical? Hombre, siempre hay nombramientos menores. Por ejemplo, para la DEA, la famosa agencia antidroga, ha nombrado a un personaje que la verdad es que parece bastante, no me acuerdo del nombre, que parece bastante mainstream. Entonces ahí por ejemplo, no creo que haya cambios de calado. ¿Y cuál es el titular que ahora mismo más se discute y que abre los periódicos en Estados Unidos? Pues el perdón de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Joe Biden prometió en numerosas ocasiones, la última de ellas en junio, cuando le declararon culpable. Yo creo que fue por el delito de posesión ilegal de armas. Declararon culpable a Hunter Biden, también la declaró culpable Pascal, y se declaró el culpable de fraude fiscal.
Y en Estados Unidos los indultos no funcionan como aquí. Son mucho más libres los indultos que otorga el presidente. Aquí tiene que reunir ciertos requisitos, como que haya cumplido parte de la condena. Hay cosas que se aconsejan, como que tengan informes favorables de distintas instituciones. Aquí no. En Aquí Estados Unidos es lo que quiera el presidente. Es lo que quiera el presidente. De hecho, buena parte de los indultos tienen lugar desde la fecha de las elecciones hasta el 20 de enero. Porque ahí, en el caso de que no haya sido reelegido el ocupante de la Casa Blanca, tiene toda la libertad del mundo para hacer lo que quiera sin consecuencias electorales para él. Por supuesto. Ser un pato cojo tiene desventajas, pero también tiene sus propias ventajas, y una de ellas, o sea, esto estaba cantado. Biden ha mentido todas las veces que ha hablado de este tema, pero todo el mundo sabía que estaba mintiendo. Quitando quizá los medios que le hacían la pelota, es decir, todos, o casi todos, en general todo el mundo sabía que lo iba a indultar. Pero lo interesante es que no lo ha indultado para esos casos en los que ha sido declarado culpable. No, lo ha indultado para todos los delitos que haya podido cometer entre el 1 de enero de 2014 y el momento de firmar el decreto, que fue ayer. Y eso es interesante porque los casos por los que ha sido condenado son menores. Lo gordo es la corrupción, y es una corrupción en la que lo que vendía, obviamente no se vendía a sí mismo, que él siempre ha sido un don nadie, sino que vendía a su padre. Y su padre, por los correos que se descubrieron en su ordenador hace 4 años, etcétera, su padre recibía su parte. Es decir, es un caso, el caso Burisma quizá es el caso más claro. Es una empresa energética ucraniana que puso a Hunter Biden en su consejo de administración pagándole como $1 millón al año, una cosa así, cuando ni conoce el idioma ni conoce el negocio. Y lo nombró en 2014, es decir, cuando ya estuvo decidido que Biden no iba a suceder a Obama, y Biden consideró que bueno, que su carrera política ya le quedaban 2 años, pues alegría. Le colocó allí y se ha demostrado que recibió parte de ese dinero. Y hay muchas cosas que no se han investigado. Entonces es gracioso porque lo que dice Biden es que ha habido una persecución política contra su hijo, cuando lo que ha hecho el gobierno federal ha sido protegerlo en todo lo que ha podido y más. De hecho, por eso las cosas gordas que ha indultado el padre no se han investigado y posiblemente Trump no puede investigarlas. Bueno, pues aquí no sé si investigarla, pero un vistazo les echaremos. Dani Rodríguez Herrera, muchas gracias por acercarnos este vistazo a lo que sucede en Estados Unidos. Te veo la semana que viene. Y como todos los lunes hasta ahora, con Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, yo encantado de tenerte aquí como todas las semanas, y además en una de esas secciones tan bonitas porque vamos recordando y aprendiendo las cosas que nos han ido enseñando. De ellos aprendí, es como hemos querido llamar esta sección, porque lo que tratamos es de repasar esas frases que nos han dejado grandes aprendizajes muy concentradas en unas pocas palabras, y nos propones hoy una que a mí me encanta. De hecho, yo creo que la repito, si no la repito todas las semanas en Tu Dinero Nunca Duerme, raro es. Y es: el mejor momento para invertir fue ayer, y si ayer no invertiste, pues hazlo hoy, ¿no? Exacto. Eso es. Al final es una frase, como dices tú, que decimos todos mucho, porque es muy importante. Y lo que viene a decir es que si no has invertido ya, es decir, si no invertiste ayer, desde luego vas tarde. Pero no te preocupes, porque en ese caso puedes hacerlo hoy. Nunca es tarde si la dicha es buena. Entonces, el ahorro, yo creo que hay que diferenciar lo que es ahorro de lo que es la inversión. O sea, el ahorro al final es diferir ese consumo actual para tener poder de consumo futuro. Mientras que la inversión consiste precisamente en poner a trabajar esos ahorros para ti. Y esto es algo, Luis Fer, que yo creo que se debería de enseñar desde edades súper tempranas. En el colegio, en la universidad, o sea, cuanto antes mejor. Desde luego, cuanto antes mejor, y casi te diría que para todas las edades. O sea, sí, cuanto antes mejor, pero también los mayores. Fíjate, yo hay una cosa que siempre recuerdo muy relacionada con esta frase y con la reflexión que hacías tú entre el ahorrador y el inversor, y es la parábola de los talentos, ¿no? Yo de pequeño, cuando me contaban la parábola de los talentos, no la entendía, porque tienes 3 hermanos a los que les dan los mismos talentos, ¿no? Uno se lo gasta todo, ese ya todos sabemos que ese no lo ha hecho bien, ¿no? Habrá alguno que dirá, bueno, ese vivió al día, disfrutó de la vida, el día que se murió eso se llevó, ¿no? Pero uno se lo gastó todo, y luego estaban los otros 2. El que lo invirtió
y consiguió doblarlo, y por lo tanto cuando le pidieron cuentas dijo, bueno, pues yo cogí esto, lo he invertido y ahora tengo mucho más. Y el que lo dejó debajo del colchón o lo enterró, y cuando se lo pidieron pues lo volvió a sacar y estaba lo mismo. Entonces, claro, yo desde mi perspectiva de chaval, de chavalito preadolescente, cuando estaba analizando, cuando estábamos analizando esta frase, pues ¿qué pasó? Pues que a mí me decían, ¿cuál es el que lo ha hecho bien? Y yo siempre decía, pues el que lo ha guardado, porque no lo ha arriesgado, porque no, en fin, porque ha hecho lo que tenía que hacer. Y resulta que no, que el que lo había hecho bien era el que lo había invertido. Por eso te digo que yo no lo entendía, porque decía, no, hombre, yo no lo voy a invertir, porque eso, pues, corres el riesgo de perderlo, con lo cual no debes invertirlo. No, pero eso está mal, porque cuando tomas la decisión de no invertir, finalmente lo que estás haciendo es tomando la decisión de perder dinero, porque al final la inflación tarde o temprano va a aparecer y te va a restar capital, aparte de que vas perdiendo la oportunidad de conseguir que el dinero sea una herramienta y no un fin en sí mismo. Y ¿sabes qué pasa, Luis Fer? Que al final ya no es tanto el invertir, que también, pero para poder invertir antes hay que poder ahorrar, y es que España es un país, de hecho el segundo de la OCDE, que no ahorra absolutamente nada. Y aquí quiero compartir con todos vosotros unas cifras que desde luego no dejan indiferente a nadie, y es que un 74% de la población española no ahorra para su jubilación. Bueno, esto ya enfocado en lo que viene siendo el día de mañana cuando nos jubilemos. El 32% no ahorra absolutamente nada, pero es que el 10% de la población tiene ahorros para sobrevivir únicamente a 6 meses, o sea, 6 nóminas. O sea, es una locura absoluta. Por eso decimos, oye, ¿cuándo tienes que empezar a ahorrar? Pues desde luego cuanto antes lo hagas mejor, cuanto edad más temprana mejor. Y hay que pensar, para aquellos dos jóvenes que nos estéis escuchando, que una parte del primer sueldo ya debe destinarse a ese ahorro, a esa inversión, canalizar ese ahorro vía, pues oye, unos activos reales como pueden ser las acciones, los fondos monetarios, que te protejan de la inflación y que, como bien decías, pues no te acabe reduciendo ese poder adquisitivo. Y hay que ser como hormiguita, ¿sabes? Eso es. No, pero y además es... El tema de la cultura del ahorro y la inversión hay que darle una vuelta, ¿no? El ahorro siempre se ha entendido, y además se ha querido que así sea entendido, como un esfuerzo. De hecho, si ahorrar no te costaba trabajo, no sufrías ahorrando, no lo estabas haciendo bien, porque tienes que hacer acto de constricción, ¿no? Y privarte de muchas cosas que te apetecen para poder ahorrar. En lugar de cambiar el enfoque, decir, hombre, tú lo que tienes que hacer no es recibir la nómina, gastártelo todo y si te sobra algo ahorrarlo. Al contrario. No, lo que tienes que hacer es lo primero... El preahorro, que se llama. ¿Pero qué significa? Bueno, pues voy a calcular de cuánto me quiero privar y entonces eso lo llevo al ahorro. No, calcula cuánto te quieres pagar a ti mismo. Exacto. Y sobre todo pagarte a ti en el futuro. Y esa es la parte. Entonces, si lo interpretas de esa manera, probablemente lo que terminarás queriendo es ser ambicioso en ese pago a ti mismo y cada vez hacerlo más. De manera que si lo enfocas de este modo y no lo enfocas como un sufrimiento, no intentas cada vez retraer menos. Pues mira, si este menor no pasa nada, eso que me lleva o no. Es pagarte a ti mismo en el yo del futuro. Y luego, importante, invertirlo. ¿E invertirlo cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cuándo es el mejor momento para invertir? No, la inversión hay que concebirla como un acto constante, disciplinado y desde el primer momento. Si lo que queremos es garantizarnos que vamos a tener más capital en el futuro y que lo que estamos haciendo es poniendo en marcha la magia del interés compuesto y de los mercados financieros para que estos trabajen para nosotros. La única manera de garantizarnos que no vamos a perder dinero y que vamos a ganar la opcionalidad de ganar mucho dinero en el futuro y de ver cómo ese capital se va componiendo a largo plazo a través del interés compuesto es siendo disciplinado y todos los meses ir metiendo un poquito. Y para eso yo creo que se necesita formación. Aprender a invertir, pues oye, en cierto sentido no es fácil. Quiero decir, necesitas pues de una base de conocimientos financieros y de saber y de destinar aquellos ahorros, sobre todo a la inversión, que consideres que no vas a utilizar en el corto o medio plazo. Entonces, esa cantidad es la que deberías de invertir.
y formarte, es decir, estructurar unas carteras de ahorro y elegir bien el producto pues que se adecue a tu perfil de inversor, si eres más conservador, quizás más agresivo. Y sobre todo es eso, esa es la pregunta que yo les hago a todos nuestros inversores que quieren invertir con nosotros en Cobas. Oye, ¿es un dinero que vas a necesitar, sí o no? Porque si realmente consideras, oye, el día de mañana puedes echar mano de él y utilizarlo sin ningún problema, ¿no? Hacer ese reembolso, ese rescate de liquidez. Pero responderse a uno mismo, oye, ¿es un dinero que voy a necesitar? Sí o no. ¿Puedo prescindir o hacer como que no tengo ese dinero? Sí o no. Entonces, mencionabas también, Luis Fer, algo muy importante, que es el interés compuesto, y de ahí la magia que tiene este poder, que no es otra cosa que aquel interés que se va sumando al capital inicial, sobre el que se van generando nuevos intereses. Entonces, si tú vas reinvirtiendo esos intereses que te va generando la inversión, al final el dinero tiene un efecto multiplicador pues muy interesante, porque al final esos intereses que se están produciendo producen a su vez nuevos intereses. Y por eso es tan importante la frase de hoy. ¿Cuándo fue el mejor momento para invertir? Ayer. Tenías que haber invertido ayer. Y si te enteraste de todo esto hace un año, pues hace un año. Es decir, cuanto antes empieces a invertir, antes empiezas a componer tu dinero. No, esta frase no se da de bruces con el hecho de que los mercados vayan a atravesar ahora una época de sequía, con que las estrategias growth o value pues no estén en su mejor momento, o sí lo estén, porque creas que te has perdido ya la corriente ganadora, pues joder, ya no entré en Nvidia, pues entonces ahora no es un buen momento. No. Todo esto es especulación, todo esto es tratar de adivinar los momentos del mercado, todo esto es invertir de la manera no adecuada, no óptima, para conseguir que tu dinero se multiplique a lo largo de los años. La manera de hacerlo es de forma disciplinada, y por ese motivo, porque es bueno estar invertido a lo largo de todo el año, porque es bueno estar invertido todos los meses, esté la bolsa alta o esté la bolsa baja, y es importante estar en todos los momentos de mercado, porque las rentabilidades que ofrece el mercado, Rocío, y tú lo sabes muy bien, son rentabilidades que se obtienen generalmente en 3, 4, 5 días de buenos mercados en el año. Si esos días te los pierdes, tú no estabas, pues te es un peligro perdido. Hacer market timing, desde luego. Hay varios estudios que así lo demuestran. O sea, es mucho mejor estar invertido, no intentar predecir esos movimientos de, pues ahora la bolsa va a subir, ahora va a bajar, ahora salgo, ahora entro. Con esos vaivenes, pues al final te acabas perdiendo pues muy buenas rentabilidades. De hecho, por poner me gustaría poner un ejemplo práctico del por qué invertir antes, que es a lo que nos ciñe hoy con la frase que he traído hoy, de por qué hacerlo cuanto antes. O sea, fijaos, el efecto que tiene este interés compuesto según la edad de inicio en la inversión. Supongamos una rentabilidad anual que nos da un producto del 8%, ¿vale? Y tenemos a dos personas, un chaval pues de 22 años y otro que tiene 32 años. Entonces, con una aportación de 1.200 euros cada año, cada uno de ellos, el que empieza con 22 años a invertir, al final, a la edad de su jubilación, a los 65 años, tendrá un total o habrá obtenido 462.000 euros, ¿vale? Una aportación de 42 años que ha ido aportando pues cerca de 53.000 euros. Mientras que el otro joven de 32 años va a obtener un total que es la mitad. En vez de los 462.000 del primero, va a obtener 205.000. O sea que para que veáis ese efecto multiplicador que tiene el interés compuesto, y que cuanto antes se empiece a invertir, mejor. Por eso hay que concienciar a todos nuestros jóvenes, a todas las personas, oye, que sea joven o no, o sea, porque si ya, oye, vas tarde, no pasa nada, puedes invertir. Pero por favor, concienciar que los más jóvenes, cuanto antes lo hagáis, pues muchísimo mejor. Mucho mejor, porque pues eso, ponemos los mercados de nuestra parte y conseguimos esa virtuosidad de que el dinero, como decimos, trabaje para nosotros y podamos salir de esa maldita carrera de la rata que tiene y nos tiene o nos ha tenido a tantos corriendo en esa rueda del hámster detrás para conseguir dinero, para pagar facturas, para tener más facturas, para conseguir más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de, oye, pues yo todos los meses voy preahorrando, preinvirtiendo y consiguiendo que poquito a poco, es verdad que al principio parece que no va a llegar nunca el momento en el que empecemos a componer y que cada 4 o 5 años se
seamos capaces de generar lo mismo que hemos generado hasta ese momento, ¿no? Cuando empecemos a duplicar esas cantidades. Pero llegar llega, y cuanto antes empecemos, mucho mejor. Decías tú, importante la formación, totalmente de acuerdo. Y ya que estamos hoy en el, ¿cómo se llama? Cyber Monday, ¿le llaman? Sí. Bueno, pues déjame que haga una pequeña recomendación. Adelante. Que es que bueno, pues tenemos ya en marcha la 5ª edición de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, donde participan en un curso de formación online que tenemos el equipo Tu Dinero Nunca Duerme con los amigos de LWS Academy, con profesores como Miguel Anxo Bastos, con clases magistrales de un tal Javier Milei, que te sonará, con Álvaro Guzmán de Lázaro, con Juan Huerta de Soto, compañero tuyo. Tenemos también respuesta de dudas de una miembro del equipo de relación con inversores, lo era cuando hizo esa clase, tu compañera Verónica Llera, que ahora está en Tres Mares Capital. En definitiva, un elenco de profesores de clases magistrales extraordinario. Juan Ramón Rayo da clases en este curso, y va a arrancar dentro de un par de semanas esa 5ª edición. Y ahora mismo, precisamente por estos días de promoción, hay plazas más económicas, las quedan poquitas, pero todavía queda alguna, pueden acceder todos nuestros oyentes. Así que yo les animo a entrar en Locos de Wall Street, buscar información, Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, aunque si lo teclean en Google así ya les aparece, y aprovechar esta oportunidad para aprender a invertir, hacerlo con garantías, con sensatez, con cabeza, y en el largo plazo salir de esa carrera de la rata y ganar más libertad y más felicidad en definitiva. Rocío Recio, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí un día más en este arranque de semana. Mañana les espero aquí con temas de su interés. Hasta entonces.